Veracidad del Evangelio que contribuye a nuestra fe. ¿Cómo podemos saber si la proclamación del Evangelio es genuina? ¿Hay evidencias que el apóstol Pablo predicaba la verdad? ¿Tuvo que combatir Pablo con los judaizantes para defender la gracia? Esta es la carta de Pablo dirigida a las iglesias del sur de Galacia. Esta carta es una respuesta a los ataques de falsos maestros judíos en contra de la gracia. Estos falsos maestros enseñaban que para ser salvo se tenía que obedecer las leyes mosaicas. Los ataques a la gracia eran constantes. Los apóstoles tuvieron que enfrentar ese problema desde la muerte de Jesús en la cruz. Cristo al morir, estableció su nuevo pacto y con este pacto llegó su gracia salvadora. Esta es la gracia que los judíos atacaban. Lo hacían porque confiaban su salvación en las leyes mosaicas y no en Jesús. Hoy en día no ha cambiado. Los argumentos en contra de la gracia son los mismos. Afirman que gracia sola no es suficiente. Dicen que gracia sin ley mosaica es gracia barata y perdición. Creen que por guardar algunas leyes mosaicas pueden ser salvos. Esta gente que no son realmente ni judíos ni cristianos, no entienden que la dispensación de la ley llegó a su término en la cruz. No podemos ser salvos por guardar las leyes del antiguo pacto. La ley nos acusaba de pecado, por eso, sirvió como guía que señalaba que necesitábamos un Salvador del mundo, Jesucristo. De esta manera, Cristo al morir, nos liberó de ese guardián que era la ley. Volvamos al estudio y fundamento sobre la veracidad del Evangelio. Las iglesias nuevas fundadas por Pablo tenían el problema del asedio de los falsos maestros que por celo e ignorancia deseaban convertir a los gentiles al judaísmo. En esta carta a los Gálatas, Pablo enfatiza la autenticidad y superioridad del mensaje de salvación por medio de la gracia y no salvación por medio de la ley de los judíos. El apóstol Pablo se presenta ante los pobladores de la provincia de Galacia apelando que su mensaje y sus palabras vienen de Dios. No fui nombrado ni enviado como apóstol por ningún ser humano, sino por Jesucristo y Dios Padre, quien resucitó a Jesús de la muerte. Pido a Dios que disfruten siempre del generoso amor y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo comienza su mensaje diciendo: Jesús se ofreció a sí mismo para pagar por nuestros pecados según el deseo de Dios nuestro Padre para rescatarnos de este mundo malo en que vivimos. Que se honre a Dios por toda la eternidad. Así sea. Pablo dice que no hay otro mensaje de salvación. Me parece increíble que ustedes le estén dando la espalda tan pronto a Dios, quien los llamó a través del generoso amor de Cristo. Se alejaron de Dios y ahora creen en otro mensaje de salvación diferente al que les anunciamos. En realidad no hay otro mensaje de salvación, sino que hay algunos que los están confundiendo. Ellos quieren cambiar las buenas noticias acerca de Cristo. Noten que Pablo ya había identificado a aquellos que querían cambiar el mensaje de salvación sin tener ninguna autoridad de Cristo. Deben recordar que Pablo había recibido este mensaje de salvación directamente de Jesucristo. Mensaje que había sido dado sin intermediarios ni distorsión. El mensaje que Pablo predicaba era puro, de primera mano y exacto. Pablo continúa hablando a los Gálatas: pero si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro mensaje de salvación diferente al que les anunciamos, que Dios lo condene. Esta es la razón por qué debemos leer y aprender el mensaje de salvación directamente de la Biblia. La única verdad que podemos acceder y que está a nuestro alcance es la Biblia. Pablo advierte que si alguien anuncia un mensaje alterado, que Dios lo condene. Así de grave y peligroso es cuando uno se atreve a cambiar el mensaje de salvación. Pablo continúa: Lo dije antes y ahora lo repito, si alguien les anuncia otro mensaje diferente al que ustedes han aceptado, que Dios lo condene. Ahora Pablo pasa a explicar que él no busca el agrado de la gente sino de Dios. Afirma que si quisiera agradar a la gente él no sería un siervo de Dios. ¿Creen que estoy tratando de quedar bien con la gente o de quedar bien con Dios? Yo solo quiero la aprobación de Dios, no estoy tratando de quedar bien con la gente. Si quisiera caerles bien, no sería un siervo de Cristo. Nuevamente Pablo ratifica lo anterior, que su mensaje viene de Jesucristo. Hermanos, quiero que entiendan que las buenas noticias que yo les enseñé no son un mensaje humano. No recibí este mensaje de los seres humanos ni tampoco ellos me lo enseñaron. Lo recibí de Jesucristo. Lo que a continuación viene,
es la confesión de Pablo sobre su vida pasada. Ustedes han oído cómo era yo cuando pertenecía a la religión judía, que perseguía a la Iglesia de Dios y trataba de destruirla. Me estaba convirtiendo en un dirigente de la religión judía y sobresalía más que muchos judíos de mi edad. Me esforzaba más que los demás en cumplir las tradiciones que nos enseñaron nuestros antepasados. A pesar de haber perseguido a cristianos y de haber sido un devoto y defensor de la religión judía, Dios lo llamó para hacer el trabajo de cristianizar y no de judaizar. Pablo aprendió del gran Maestro Jesús. Aquí el texto bíblico continúa, pero a Dios le agradó elegirme antes de mi nacimiento y en su generoso amor me llamó a su servicio. Dios me escogió para anunciar las buenas noticias de su Hijo a los que no son judíos. Por eso Dios mismo me dejó ver a su Hijo y aprender de él. Cuando Dios me llamó, yo no busqué ayuda ni consejos de nadie. Tampoco fui a Jerusalén a ver a los que ya eran apóstoles. Al contrario, me fui inmediatamente a la región de Arabia y luego volví a Damasco. 3 años después, fui a Jerusalén a conocer a Pedro y me quedé allí con él durante 15 días. Pero en ese tiempo no conocí a ningún otro apóstol, solo vi a Santiago, el hermano del Señor. Dios sabe que todo lo que les digo es verdad. Este fue el testimonio y apelación de Pablo para que la gente de la provincia de Galacia creyeran en el mensaje que venía directamente de Cristo Jesús. Hoy en día, solo debemos aceptar el mensaje de salvación por fe. En lo que se refiere al mensaje de salvación, el apóstol Pablo tuvo el privilegio de recibirlo antes que los otros apóstoles, por esta razón, Pablo tiene autoridad sobre este mensaje. Si tuvieras la oportunidad de hacer una entrevista a Pablo, ¿qué le preguntarías? Sabemos que no es posible entrevistarlo, pero es posible conocer las enseñanzas del apóstol Pablo acerca del sistema de salvación y de la gracia. Para poder comprender ampliamente su mensaje de salvación, debemos aprender otros temas relacionados. A continuación, mencionaremos algunos. Los 2 pactos que están referidos en el capítulo 4 del libro de Gálatas. ¿Qué condiciones eran necesarias para que un pacto estuviera vigente y renovado? Enseñanza que se encuentra en el libro de Hebreos. La dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. El secreto revelado el cual ni los profetas del Antiguo Testamento pudieron conocer ni entender. Hoy sabemos que Cristo vive en nosotros. El capítulo 1 del libro de Gálatas concluye diciendo: Luego fui a las regiones de Siria y Cilicia. Ninguna de las iglesias de la región de Judea que están en Cristo me conocía personalmente. Solo habían escuchado esto de mí: el que antes nos perseguía, ahora anuncia la fe que una vez quiso destruir. Ellos daban honra a Dios por mi causa.